Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Génesis, Shirley, Renata, Alison, Diana, Samira, Luciana, Jimena, Hilary, Débora, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? A ver, les voy a ir compartiendo el material, ¿ya? Ya. Hoy día nos toca ver el tema de falacias. Hola, Antoinette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carla, Carla, ya. Ahora vamos a comenzar una vez para eh, tener tiempo para avanzar también con las preguntas luego, ¿ya? A ver, hoy día nos toca ver falacias. Falacias es un tema que pertenece a lógica, ¿sí? La semana pasada vimos teoría de la argumentación. Está relacionado, ¿no? Porque ambos, o sea, tanto la lógica como la teoría de la argumentación hacen un análisis de los argumentos. En el caso de las falacias, los hemos tocado como un tema aparte porque suele venir o ha venido varias veces en el examen de admisión. Entonces, han venido preguntas sobre todo sobre estas falacias que están acá, que son las falacias de atingencia. Por eso hoy día nos vamos a tomar más tiempo en desarrollar y explicar estas de acá, ¿ya? O sea, vamos a explicar el ad hominem, el ad populum, ad misericordiam, ad verecundiam, por ejemplo. Esas son las que más vienen, ¿ya? Pero por si acaso también más adelante te voy a explicar otras falacias para que las tengas en cuenta, sobre todo porque por ahí a veces viene alguna que nunca habías escuchado, por ejemplo, el espantapájaros, ¿no? De todas maneras es importante que te familiarices al menos con los nombres, ¿no? Porque a veces vienen en claves, ¿no? Que no son, quizás, pero de todas maneras es importante que las sepas, ¿no? Sí, al menos en general. Entonces vamos a ver las falacias de atingencia, que son las más famosas, las más conocidas, pero también vamos a ver las falacias de ambigüedad, ¿ya? Ahora, mira, en realidad nosotros estudiamos las falacias no formales. Las falacias no formales son la falacia de atingencia y las falacias de ambigüedad, las dos, ¿ya? No vamos a estudiar las falacias formales, porque en realidad las falacias son muchísimas. Las falacias formales son aquellas que se dan por la forma, es decir, la forma del argumento es lo que hace que yo me equivoque, que saque una conclusión equivocada, incorrecta, inválida, ¿ya? Entonces, por eso es que, digamos, las falacias formales son otro tipo de falacias que no vemos, ¿sí? Porque no, en general no vienen, ¿no? Es bien difícil que vengan. Las que suelen venir son estas. Ahora, ¿qué cosas son las falacias? Son razonamientos incorrectos. Por eso te decía que se estudian en el ámbito de la lógica. ¿Quién fue el primero en estudiar las falacias? Aristóteles. Aristóteles en realidad es el primero en hacer una clasificación de falacias, porque él es el, digamos, el que detecta que hay ciertos razonamientos que nosotros aceptamos fácilmente como válidos, a pesar de que no lo son, pero por razones emotivas, básicamente, ¿no? ¿Quiénes eran los que solían usar falacias? Los sofistas. Entonces Aristóteles, al escuchar los argumentos de los sofistas, se dio cuenta de que muchos de estos argumentos no eran válidos porque realmente no presentaban razones, sino que apelaban muchas veces a las emociones de la gente. Entonces él hace toda una clasificación de falacias y después esas falacias, como recordarás, creo que hablamos en algún momento, en la Edad Media hay un periodo donde se revalora el pensamiento de Aristóteles en la escolástica y en la Edad Media se vuelven a estudiar las falacias que había hecho Aristóteles, que había clasificado Aristóteles, y además se agregan nuevas falacias. Por eso es que las falacias están en latín, si te das cuenta, ad ignorantiam, ad hominem, ad baculum. ¿Por qué tienen esos nombres? Están en latín porque en la Edad Media, al revalorar el pensamiento aristotélico, se hace también un nuevo estudio de las falacias. Entonces, se estudia las falacias que había clasificado Aristóteles y además se agregan nuevas falacias, ¿ya?
Las falacias en realidad de atingencia son muchísimas, son más de 40 falacias, ¿no? Pero las más conocidas, las que tú debes saber detectar son estas, porque son las más comunes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué son las falacias? Son razonamientos incorrectos, razonamientos que parecen válidos, pero son inválidos y que nos llevan a aceptar ciertas ideas, ciertos argumentos como si fueran verdaderos. Entonces, las falacias son incorrectos, pero a pesar de que son incorrectos, no suelen ser evidentes, es decir, engañan con facilidad, porque si fuera fácil detectarlas, nadie caería en ellas o casi nadie, pero no es así, es al revés. La mayoría de personas no se da cuenta de que está cayendo en una falacia, de que está cometiendo una falacia. ¿Ya? Lo importante es que tú, por ejemplo, como estudiante universitario, cuando ingreses, sepas reconocer las falacias, porque al momento de argumentar, todos ustedes van a tener que hacer trabajos de investigación en algún momento en la universidad. Los profesores te van a pedir hacer artículos, ensayos o tu tesis. Si vas a sacar en algún momento tu licenciatura, tu maestría, tienes que hacer una tesis, tienes que argumentar. Y al momento de argumentar tienes que argumentar correctamente. No puedes usar falacias, sino evidentemente los profesores se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos los argumentos que son incorrectos, o sea, las falacias, para evitarlos, ¿no? O para, por ejemplo, en el ámbito del derecho es importante saber detectar falacias también para poder refutar, ¿no? O contraargumentar lo que la otra parte está planteando. ¿Sí? Entonces, las falacias que nosotros vamos a estudiar son las falacias no formales. ¿Cuáles son? Las falacias de atingencia y las falacias de ambigüedad. Esas son las falacias no formales, ¿ya? Esas son las falacias no formales. Primero, la falacia de atingencia, vamos a ver acá las más importantes y vamos a ver también las falacias de ambigüedad. A ver, creo que mejor comenzamos con las falacias de ambigüedad que son menos, para que sea más sencillo, ¿ya? Mira. Las falacias de ambigüedad tenemos tres, ¿ya? Equívoco, amfibología y énfasis. ¿Por qué se les llama falacias de ambigüedad? Porque son errores de razonamiento que cometemos por la ambigüedad del lenguaje. Como todos nosotros sabemos, el lenguaje a veces puede ser ambiguo, ¿cierto? Yo puedo estar hablando de algo y tú puedes estar interpretando una cosa completamente diferente, por varias razones, ¿no? Por el contexto, por las palabras que se usan. Como tú sabes, hay palabras que no tienen un solo significado, hay palabras que tienen dos, tres, cuatro significados diferentes. Entonces, la ambigüedad del lenguaje nos puede llevar a cometer errores al momento de argumentar o interpretar un argumento, ¿ya? Entonces, mira acá, el equívoco es una falacia que ocurre cuando una palabra no tiene un solo significado, sino que tiene dos, tres significados, y yo puedo pensar que está usándose con un significado distinto. A veces ocurre que uso la misma palabra dos veces con dos significados diferentes. O puede ser que use una sola vez la palabra, pero en la conversación yo puedo estar entendiendo un significado y la otra persona puede estar entendiendo otro. Por ejemplo, aquí, mira, dice, Napoleón está tomando Malta. El otro le responde, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitir. Y el otro le dice, creo que no estamos hablando de lo mismo. Ahí está. Claro, la palabra Malta significa, hay un país que se llama Malta, ¿no? La isla de Malta, o puede significar la bebida. Entonces, puedo estar interpretando equivocadamente el mensaje por el significado que yo estoy asumiendo, que no es necesariamente el que el otro está usando. La misma palabra con dos significados en el mismo argumento puede llevarme a un equívoco. Había un ejemplo, me acuerdo en un material de la PRE que usaba esto, ¿no? Decía algo así como am, era Sandra es heroína, algo así, ¿no? Decía, Sandra es heroína, la heroína es dañina, por lo tanto Sandra es dañina. Ya, heroína, en ese caso obviamente se está usando en dos.
sentidos diferentes, ¿no? Con dos significados diferentes. Entonces yo estoy confundiendo los significados, ¿no? Usando la misma palabra, pero con dos sentidos distintos, y eso me lleva a sacar una conclusión errónea. Exacto, Luis. Ajá, en el caso de la heroína. Entonces, esto pasa bastante. A veces hay casos en los que es más o menos rápido u obvio detectarlo, pero hay otros en los que no tanto. Por ejemplo, hace varios años me acuerdo que este, hubo un escándalo por un abogado, no recuerdo exactamente quién era, pero bueno, la cuestión es que había un abogado que había hecho ahí unas jugadas medio raras, ¿ya? Y lo habían acusado de movimientos corruptos, ¿no? Y no recuerdo qué periodista había preguntado, ¿y este señor, ¿no? ¿En dónde ha estudiado? Por lo que hemos averiguado, estudió en San Marcos, ¿ya? Por lo que hemos averiguado, estudió en San Marcos. Y después de eso dijo, parece que los valores vienen de casa. Parece que los valores vienen de casa. Ahora te pregunto, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A la casa de qué? ¿A la casa de la persona, o sea, de su hogar? Si te das cuenta, la palabra casa, en ese contexto, se puede entender de dos formas. Yo podría interpretarlo como su hogar, su casa, sus papás, ¿no? Su familia, y otro podría interpretarlo como casa de estudios, efectivamente, como casa de estudios, como universidad. Pero al final, quizás yo me estoy equivocando en la interpretación, ¿sí o no? Yo me estoy equivocando, ¿por qué? Porque no queda claro cuál es el significado. Esa palabra tiene dos posibles significados. Entonces yo puedo estar sacando una conclusión equivocada a partir de una interpretación de uno de los significados de la palabra. Ese también es un caso de equívoco. Norca dice, Miss, ¿es posible que me coloquen un caso como el de la heroína en proposiciones? O sea, que te lo pongan como un argumento. Sí, sí, podría ser. Sí, sí podría ser. El ejemplo que puse hace un momento, Sandra es heroína, la heroína es dañina, por lo tanto Sandra es dañina. Sí puede ser, podría ser. Ujú. Bueno, en el caso que les estaba diciendo, es claro que es un equívoco. ¿Por qué? Porque la palabra casa tiene dos posibles significados. Entonces yo podría pensar que la conclusión o lo que él trata de decir es que no ha recibido valores en la universidad. Pero también podría ser que no sea ese el significado que quería darle el periodista, sino refiriéndose a su hogar. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ese sería válido. Norca, ¿te refieres a lo de la heroína? No, es una falacia. Es una falacia. Ajá. Claro, ¿por qué falacia? Porque la palabra heroína se está usando con dos significados diferentes. Como hay una confusión de significados, es un equívoco. Estoy sacando una conclusión equivocada a partir de premisas donde no está claro cuál es el significado, donde se están mezclando los significados. Ujú. Sí, ese es equívoco. Pero recuerda, el equívoco siempre se da por una palabra polisémica, ¿no? Es como la palabra llama. Si alguien me dice llama, ¿no? Ayer vi a la llama, ¿no? O ayer vi una llama. Ya, ¿la llama a qué se refiere? ¿A la llama del animal o a la llama del fuego? Puede ser cualquiera de los dos, ¿cierto? Si lo que genera confusión es la palabra, porque la palabra puede tener dos significados diferentes, ¿sí? O tiene, mejor dicho, dos significados diferentes, eso es equívoco. Si no es por una cuestión de la palabra, o sea, no es una cuestión semántica, sino que es una cuestión sintáctica, es decir, por la forma, la estructura de la oración, eso es anfibología. Mira, fíjate el anuncio que está ahí o el aviso que dice, prohibido fumar gas inflamable. Prohibido fumar gas inflamable. ¿Eso estará bien? En realidad ahí debería decir prohibido fumar, ¿sí o no? Es más, debería estar con signos de admiración, sino prohibido fumar. Gas inflamable, ¿sí?
O sea, debería estar separado. Porque si tú dices prohibido fumar gas inflamable, estás entendiendo otra cosa, puedes interpretarlo de otra forma, ¿sí? El mensaje no llega bien. Pero ¿por qué se puede interpretar de una manera distinta? ¿Por qué puede haber una confusión en la interpretación del mensaje? No por las palabras, sino por la estructura, porque falta algo, falta un signo de puntuación, ¿se entiende? Falta una coma, falta un punto, o la estructura, la manera, digamos, la secuencia de las palabras. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto la gente que a veces pone anuncios y la estructura de la oración de su anuncio no se entiende bien qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, has visto que una vez yo vi que decía, se vende cuna para niño de madera. Se vende cuna para niño de madera. La estructura está mal, porque debería decir, se vende cuna de madera para niño, ¿sí o no? Pero si tú lees, se vende cuna para niño de madera, obviamente vas a pensar otra cosa, ¿sí o no? O se vende silla de ruedas para ancianos de Estados Unidos. Se vende silla de ruedas para ancianos de Estados Unidos. Puede parecer que solamente Pinocho decía. Claro, o sea, el significado cambia. Pero ¿por qué cambia en este caso? ¿Por qué cambia en este caso? No por la palabra, sino por la estructura. ¿O has escuchado? Estos ejemplos también son bien conocidos, ¿no? Ayer la cotorra de mi suegra no paraba de hablar. Ayer la cotorra de mi suegra no paraba de hablar. También, ¿no? La estructura hace que tú puedas pensar una cosa u otra cosa. Puedes interpretarlo de dos maneras diferentes. En ese caso, por ejemplo, cuando no tienes contexto, la estructura no ayuda, ¿sí o no? La estructura no ayuda. Entonces, ese es el problema. Sobre todo si no tienes contexto, la estructura te puede confundir, pero es la estructura, la secuencia de las palabras, es una cuestión sintáctica. En cambio, en el equívoco es semántico, porque tiene que ver con el significado de las palabras. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien. Ahora, en el caso de énfasis, en el caso del énfasis, mira, ya, el énfasis es una falacia que ocurre cuando se enfatiza una parte de la información, tú te centras en esa parte y por lo tanto el mensaje puede estar distorsionado, ¿no? Por ejemplo, acá dice, basta de maltratar mujeres. Claro, si tú pones ese cartel, ¿no? Puede parecer pues que todos maltratan mujeres en ese lugar o algo así. Se puede malinterpretar, ¿no? Esto pasa bastante, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Tú debes haber visto alguna vez un titular que llamaba la atención y pensaste que era sobre algo y luego entras a la noticia y te das cuenta que no es sobre eso, es otra cosa, ¿no? Eso pasa bastante. O en entrevistas donde saca un extracto, una frase nada más, la sacan de contexto y se interpreta una cosa completamente diferente que cuando la lees completa, ¿sí o no? O en la publicidad, cuando te ponen 70% de descuento solo por hoy, ¿no? Y vas, te compras, quieres comprarte las cosas y luego te das cuenta de que solamente es con cierto medio de pago o qué sé yo, cumpliendo ciertas condiciones, ¿no? Ya, eso pasa mucho en los medios de comunicación, ¿no? En los titulares, por ejemplo, y en la publicidad también, ¿no? O te ponen en esos anuncios gigantes que hay en las avenidas, se ponen una frase o algo así que llama mucho la atención para jalar tu atención, pero en realidad no tiene que ver con lo más importante de la publicidad. Simplemente es un gancho, digamos. Eso es el énfasis. También puede ser cuando uno habla, también cuando hace énfasis en ciertas partes, puede parecer que lo más importante es lo que tú estás enfatizando y se deja de lado otras ideas, otras cosas que quizás sí son más importantes. ¿Sí? Andrea dice, la falacia de énfasis también se puede interpretar como información incompleta. Sí, sí, dependiendo del contexto, pero en general sí se puede interpretar como información incompleta, sí. Sí, porque desvía tu atención al final, ¿no? O sea, se centra en una parte de la información y el resto es como que queda en segundo plano, cuando quizás lo otro también es importante. Sí. Bueno, entonces, falacias de ambigüedad, recuerda, es
las que se dan cuando hay una ambigüedad en el lenguaje, ¿no? O sea, por la palabra, por la estructura, ¿no? O por el énfasis que se pone en cierta parte de la información. Ojo que estas dos, equívoco y anfibología, son las que se suelen confundir. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando estés en duda? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Tú siempre pregúntate, a ver, en este caso, en este ejemplo, en este ejercicio que me están poniendo, la palabra, o mejor dicho, hay una palabra que es la que genera duda, o sea, hay una palabra que es la que se está interpretando de dos formas distintas, o es el mensaje en su conjunto el que se está malinterpretando, ¿ya? Si hay una palabra que es la que está generando la confusión, es equívoco. Si no es una palabra, sino en conjunto el mensaje, la estructura del mensaje, entonces es anfibología, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora las falacias de atingencia. Mira, las falacias de atingencia son las más recurrentes, las más comunes. Y por eso es que usualmente cuando han preguntado falacias, son estas las que vienen, las falacias de atingencia. Son las que más han venido en examen de admisión. Las falacias de atingencia son razonamientos incorrectos, pero tienen una peculiaridad. Son falacias en las que caemos fácilmente por factores psicológicos o emotivos. Es decir, es la emoción o algún aspecto psicológico lo que hace que nosotros aceptemos la falacia sin darnos cuenta. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque todos nosotros somos seres emotivos. O sea, somos seres racionales, sí, pero también tenemos emociones, también tenemos inclinaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la política. No sé si tú te has dado cuenta, tú eres joven todavía, ¿no? Pero quizás algunos se acuerdan cuando se han dado elecciones en los últimos años. ¿Te has dado cuenta que mucha gente se pelea, incluso con su familia, porque, no sé, pues Pepito va a votar por Keiko y Mariela va a votar por Castillo, ¿no? Y se enemistan, se pelean, se dejan de hablar, se insultan, ¿no? Ya ni se hablan. Entonces, pero es política, ¿no? Claro, la política es importante, pero la gente se apasiona, se apasiona por ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces es una cuestión más de emoción que de razón. O sea, pues no, jamás yo voy a votar por él porque es así, ¿no? Porque habla así, porque se viste así. Y se cierran, ¿no? ¿Y qué ocasiona eso muchas veces? Tú debes haberte dado cuenta. Que a veces te apasionas tanto con un político o digamos, tienes tanta predisposición porque te cae bien, porque te parece inteligente, porque te parece guapo, lo que sea, ¿ya? Que no ves sus defectos. Es como el amor, ¿no? Cuando estás enamorado no ves los defectos de la persona, pero cuando no te cae bien alguien, le ves todos los defectos. Cuando no te cae bien alguien, le ves todo lo malo. Igual pasa con las personas, ¿no? Cuando hay un político que les cae mal, le ven todos los defectos, pero cuando hay un político que les cae bien, lo defienden a capa y espada. ¿O no? ¿O no pasa eso? Vizcarra dice Rubí. Pasa, ¿sí o no? Entonces, eso que se da en nuestra vida cotidiana, en la política, ¿no? Eso pasa, pues, con las falacias. O sea, cuando argumentamos, muchos creen o creemos que estamos argumentando racionalmente, pero en realidad la mayoría de veces la gente argumenta en función de sus pasiones, de sus emociones, ¿o no? El tema es ya, darte cuenta de eso y tratar en lo posible de no dejarte motivar solo por eso. Porque lamentablemente, si tú te dejas llevar solo por eso, principalmente por tus emociones, también vas a ser manipulable. Y por eso es que los políticos saben cómo funcionan, ¿no? O sea, ya los políticos se dan cuenta de cuál es la debilidad de la gente, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, a Vizcarra, ¿no? En su TikTok con su perrito, ¿no? Acá está mi perrita, Manuelita, no sé cómo se llama su perrito, no sé si han visto, que aparece en sus TikToks, ¿no? A Morita, ahí está, mira, ¿ves? Se mira, sigue a Vizcarra. Acá está Morita, acá me quedo con Morita a cuidarla. No me he ido de viaje por cuidarla porque la quiero mucho, ¿no? Y te manipula así, pues, ¿o no? Eso es el político, claro.
lamentablemente, ¿no? Mi crush dice, Samira, pero Vizcarra es un manipulador de primera. O sea, él ni siquiera sabe fingir, ¿no? Que está tratando de manipularte. Ya, si caes con Vizcarra, ya pues, Samira, vas a tener varios problemas, ¿ah? Te advierto. No, 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 no caigas, no caigas. Pues si él te engaña, te van a engañar fácil, ¿no? Luego vamos a hablar del populismo, de la falacia populista, ¿ya? A ver, entonces, mira, mira, señora, mira, las emociones juegan mucho, pero el tema es que también tú seas consciente de cuándo tú te estás dejando llevar por una emoción. Y en los argumentos, ¿ya? Suelen filtrarse cuestiones emocionales, ¿no? Mira, uno que es clarísimo, vamos a comenzar por ese que es el más claro, creo, ¿ya? Es el misericordia, que consiste en apelar a la lástima, en causar pena, que tú sientas lástima por la persona. Por ejemplo, esto pasa mucho, incluso hasta ahora, en los abogados. Mira, a pesar de que es tan obvio, los abogados lo siguen usando. Cuando tienen, por ejemplo, al acusado de un crimen y le dicen al juez, tenga en cuenta que mi cliente, mi defendido, es una persona que tiene a sus padres ya mayores, si él entra a la cárcel nadie los va a poder ver, son personas ancianas que ya no se pueden valer por sí mismas, su mamá tiene cáncer, qué sé yo. ¿Todo para qué? Para buscar la compasión, buscar la misericordia de la gente y que la pena sea más leve, digamos, ¿no? Eso se usa, sí, parece tonto, sí, pero se sigue usando. No sé si tú sabes cuando a Keiko la llevaron a la cárcel y también pasó con la esposa de Humala, Nadine Heredia, que también estuvo en la cárcel. Las dos no estuvieron al mismo tiempo, pero si bien fueron momentos diferentes, tenían algo en común, tenían hijos. Hijos todavía pequeños relativamente, sobre todo Nadine, creo que tenía su hijito de 4 o 5 años, ¿no? Y en los medios de comunicación, curiosamente, salieron ciertos periodistas a mencionar eso, ¿no? Como una, no sé, pues como un elemento importante, ¿no? Pero miren, es una persona que todavía tiene sus hijos chiquitos, es una madre de familia, no es pues un delincuente avesado, ¿no? Que se va a escapar del país. Creo que la sanción ha sido muy dura. Varios periodistas y personas a las que invitaban que soltaban ese argumento, pero no es un verdadero argumento, pues, porque tú te das cuenta, si ese fuera un argumento, que tienes hijos, que tienes familia, entonces nadie tendría que estar en la cárcel, pues, porque todo el mundo tiene un padre, un abuelo, un hermano, un primo, un hijo, entonces no se le podría condenar. No es un argumento. Entonces, es una estrategia para mover la emoción de la gente y tratar de bajar la pena o exculpar a la persona. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Kuczynski. No sé si te acuerdas o has escuchado cuando Kuczynski se le iba a vacar porque por haber hecho este acuerdo con Kenji Fujimori para que le dieran el indulto a su papá, se descubrió todo eso y se le llamó al Congreso para que diera explicaciones y fue con su abogado, ¿no? Y el abogado era el que hablaba y lo defendía y el abogado decía, ¿cómo van a dudar del señor Kuczynski si es un abuelito, ¿no? Es prácticamente un abuelito, miren, ¿cómo van a pensar que él ha estado en todo esto, ¿no? Y evidentemente pues no tiene nada que ver, ¿no? Que seas una persona de 70 80 años no significa que no pueda ser un delincuente, que no pueda ser un corrupto, ¿no? Pero se sigue usando esa estrategia, ¿no? Que es una falacia. Igual, por ejemplo, otra que es muy común es el ad baculum, que también es mover la emoción, pero en un sentido negativo, ¿no? O sea, la amenaza, te amenazo, ¿no? O hago algo para que tengas miedo y me hagas caso, apelar a la fuerza. No necesariamente, ojo, fuerza física, no necesariamente es que yo te voy a golpear o algo así, no, no necesariamente, puede ser también otro tipo de amenazas, ¿no? Por ejemplo, pasa con los papás muchas veces cuando te dicen, hace esto, ordena tu cuarto y no lo haces, y llega un momento en que tu mamá se molesta o tu papá se molesta y dice, ya, si no,
lo ordenas hoy día, no sales, o te quito tu celular, o te quito tu laptop, o qué sé yo, ¿no? Claro, sí. En los políticos también es bien común eso, ¿no? De amenazar. Es bien común, de amenazar, sí. Sí es común eso. Las Claro, también, ingresas o te vas de la casa. Y así no ingresas esta vez, te pones a trabajar, ¿sí? ¿No? O en los trabajos también, ¿no? Hay algunas personas que tienen una posición de autoridad en un jefe, qué sé yo, y te dicen ya, tienes que quedarte a trabajar horas extras. Y quizás tú no quieres quedarte a trabajar horas extras, ¿no? Pero te dicen, bueno, pero si no quieres, hay otras personas que necesitan más de trabajo que tú, ¿no? O hay personas que pueden trabajar más que tú, si tú no quieres. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pero hay una amenaza implícita, ¿no? Hay una amenaza implícita. O las potencias, ¿no? Cuando se amenazan entre sí. Si Estados Unidos interviene, entonces que se tengan las consecuencias, ¿no? Si China sigue su carrera espacial, ¿no? O si Rusia o Irán hace esto, entonces tienen que aceptar las consecuencias de sus acciones. Cosas de ese tipo. Son ad baculum, ¿no? Pero acá se apela al miedo, a la fuerza. ¿Por qué se llama ad baculum? Porque baculum viene de báculo, el báculo que representa la autoridad, la fuerza, o sea, por ejemplo, el Papa lleva un báculo, los reyes antiguamente que llevaban un báculo, ¿no? Que representa el poder, ¿no? Ad hominem, ya. Esta es la falacia más común, más frecuente. De todas las falacias de tingencia es la más común. Todos hemos visto en algún momento una falacia ad hominem. O incluso, estoy casi segura de que casi todos hemos usado alguna vez una falacia ad hominem. A ver, ¿tú alguna vez le has dicho a tu hermano, tu hermana o tu mamá, qué sé yo, cuando te ha dicho, ya no tomes tanta gaseosa? No le has dicho, pero si tú ayer te tomaste una botella completa tú solo. O cuando te dice, ya no comas tanto chisito, pero si tú ayer te comiste una bolsa tú solita, y yo lo he visto en tu cuarto. ¿No le has dicho eso? Ya, ese es un ad hominem. Si tú también lo haces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ese es un ad hominem. ¿Por qué? Porque en vez de refutar lo que te dice, estás atacando a la persona. ¿Eso cómo se le llama? Mira acá, eso se le llama ad hominem tu quoque, tú también. Tu quoque en latín significa tú también. Pero si tú también lo haces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Es el clásico, el burro hablando de orejas. Oye, pero si tú haces lo mismo, el burro hablando de orejas, ¿no? ¿Sí? Es bien común. Ahora, en la mayoría de los casos se da así como te he dicho, ¿no? Pero en otros casos se puede dar de manera más sofisticada. O sea, ¿cuál sería una manera más sofisticada hasta cierto punto? Mira, en política. ¿Tú has visto los políticos que a veces se acusan entre ellos y la gente dice, oye, pero a ver, el partido de Pepito ha denunciado al partido de Raulito de ser corrupto? Oye, pero si Pepito también es corrupto, ¿cómo le va a acusar? ¿No? El burro hablando de orejas, no tiene autoridad moral. ¿Has escuchado? No tiene autoridad moral para denunciar si su partido también es corrupto. Ya, ese es el burro hablando de orejas. ¿Por qué es una falacia? Claro, tú puedes decir, profesora, pero es cierto, ¿no? Si ellos también son ladrones, ¿cómo van a acusar? Claro, pero el hecho de que sean ladrones no significa que no tengan razón. O sea, puede ser que estén diciendo la verdad en su denuncia. ¿Se entiende? Te voy a poner un caso exagerado, ¿ya? Exagerado. Eh, no sé si está en YouTube todavía, pero hace años recuerdo que apareció una noticia en Brasil. No sé si han escuchado de esa noticia. Bueno, la cuestión es que en un grifo de Brasil había llegado un auto, se había estacionado y había entrado a comprar supuestamente a la tienda, ¿no? Así como hay acá en los grifos las tiendas, había entrado un señor, había dejado su auto ahí estacionado. Y después se ve que llega otro auto y se estaciona junto a ese auto, ¿ya? Bajan unas personas y suben al otro auto y se llevan el auto. Se llevan los dos en el auto. Y se ve la persona, el señor que había bajado, salir
al estacionamiento, corriendo cuando se da cuenta que se está llevando el auto. Pero lo que no se veía ahí, ¿no? Después se ve es que el señor que había entrado a la tienda y había regresado era un ladrón. O sea, no, era una persona que había entrado a robar a la tienda. ¿Ya? Entonces le robaron el auto, ¿no? Le robaron el auto al ladrón. Bueno, la cuestión es que como el ladrón salió así rápido para buscar su auto, el señor de dentro, la persona que atendía, tuvo tiempo de llamar, llamaron a los periodistas, la policía llegó y lo detuvieron y lo entrevistaron pues al ladrón, ¿no? Le dijeron qué había pasado, que contara lo que había ocurrido, ¿no? Y el ladrón comenzó a decir, en Brasil, ¿no? Decía, es que la situación, la inseguridad en Brasil ya es el colmo, ¿no? Yo había llegado acá a robar y me robaron mi auto. Ya la situación no puede seguir así, ya estamos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues indignado el señor. Bueno, en serio, ¿ah? No sé si todavía está en YouTube, me acuerdo que hace tiempo estaba en YouTube. Pero a ver, lo que dice es cierto, sí. O sea, claro, tú puedes decir, oye, qué sinvergüenza este señor, ¿no? Qué sinvergüenza. Pero no deja de ser cierto lo que dice. ¿Te das cuenta? Y ahí está la cuestión. Tú no tienes que fijarte quién lo dice, sino qué es lo que dice. ¿Es cierto lo que dice? Sí. ¿Es un ladrón? Sí, pues es un ladrón. Pero es cierto. No deja de ser cierto porque es un ladrón. ¿Te das cuenta? Claro, es fresco, es sinvergüenza, pero es verdad. Lo mismo, por eso te decía con respecto a los políticos, ¿no? Cuando un político denuncia a otro por corrupto, tú sabes que el que está denunciando también es corrupto, ya pues, pero no por eso vas a decir, ay, no hay que hacerle caso a su denuncia, ¿no? Porque lamentablemente, aunque sea corrupto, puede estar diciendo algo que es cierto, que puede servir para denunciar al otro también, ¿no? Solamente que a nosotros nos suena pues como algo ridículo, ¿no? Pero así es, ¿no? O sea, lamentablemente no podemos por no querer al mensajero matar el mensaje. Si el mensaje es importante, hay que tomarlo, sea de donde sea, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, ese es el burro hablando de orejas. ¿Ya? Acá, fíjate, tienes otras formas de adóminen. Todos estos son adóminen, ¿no? Pero es una clasificación. Hay tres tipos. Mira, el adóminen ofensivo se da cuando la persona ofende o insulta a otro. Tú debes haber visto también en redes que la gente se ataca, ¿no? Cuando no está de acuerdo con la opinión del otro, le dicen de todo, pues, ¿no? Este, no sé. Ah, están hablando acerca de la delincuencia, ¿no? Y no sé, la persona dice que él cree que las penas para los que roban no deberían ser tan altas y el otro comienza a ofenderlo, ¿no? Y le dice, ah, seguramente tú eres un ladrón, eres un desgraciado, tu familia seguramente todos se dedican a robar, ah, tú eres de tal lugar, seguramente eres así. Eso es muy común también. Ahí a Samira ella buscó. Ustedes son la muerte para buscar. Sí, creo que es ese, no estoy segura. Ya. Entonces, el ad hominem ofensivo es cuando se ataca o insulta a la persona en vez de descalificar el argumento. También no sé si has visto, cuando hay críticas a las feministas, hay hombres que son ofensivos con las feministas, ¿no? Y dicen, no sé, pues para descalificarlas, en vez de refutar el feminismo, o sea, refutar los argumentos de las feministas, lo que dicen es, pero ¿cómo vamos a tomar en cuenta lo que dicen estas mujeres si es obvio que son mujeres frustradas, que nadie las quiere, miren cómo se visten, ¿no? Son feas, qué sé yo? No sé si has visto ese tipo de argumentos. Claro, no estás refutando lo que dice el feminismo, lo que estás haciendo es atacar a la persona, estás ofendiendo. Eso es ad hominem ofensivo. Ad hominem circunstancial, mira, esto se da cuando tú consideras que la persona tiene ciertos defectos o características o intereses que hacen que no podamos tomar en cuenta su opinión. Por ejemplo, al revés, ¿no? Cuando algunas feministas, por ejemplo, o algunas mujeres consideran que los hombres no deben hablar sobre cuestiones supuestamente de mujeres. Por ejemplo, el aborto.
Ya, tú no puedes opinar sobre el aborto porque eres hombre, y como eres hombre, no sabes cómo siente una mujer, no sabes lo que siente una mujer, entonces tú no puedes hablar sobre eso, ¿no? Por el hecho de ser hombre no puedes hablar sobre esto. Estás descalificando la opinión de la persona por ser hombre. Estás asumiendo que no puede decir nada. Esa es una dominancia circunstancial, ¿sí? Porque lo que tú tienes que escuchar es el argumento. ¿Y dónde te das cuenta de que es una falacia? Porque si el hombre estuviera a favor del aborto y tú estás a favor del aborto, no dices nada. ¿Qué pasa muchas veces, no? Pero descalificas la opinión de la persona cuando va en contra de lo que tú piensas, aduciendo que es un hombre y no puede opinar sobre ese tema, ¿no? Esa es una dominancia circunstancial, ¿sí? Bien, acá tienes una imagen con otro ejemplo de domine, ¿sí? Te das cuenta, lo que hace es insultar o atacar a la persona, ¿no? Para descalificar su argumento. Y ahorita vamos a ver el ad ignorantia, ¿ya? Este es el ad ignorantia. Mira, el argumento ad ignorantia se da cuando decimos que tenemos razón porque el que está discutiendo con nosotros no puede refutar lo que nosotros planteamos. Por ejemplo, como está en la imagen, imaginemos que yo planteo que el sol es hueco. Tú me puedes demostrar, me puedes probar lo contrario. Tú me puedes probar que el sol no es hueco. Supongamos que no puedes. Ya, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hace la señora? Astutamente uso tu incapacidad para demostrar que no es hueco para decir que sí es. Entonces, yo tengo la razón porque tú no puedes probar lo contrario. ¿Sí? Eh, Andrea dice, profesor, ¿y dónde está la falacia en el domina en tu coque en que la otra persona hace lo mismo? Ah, en este de acá, en el tu coque, claro, porque el argumento es tú también. Como tú también lo haces, no me puedes decir a mí que yo no lo haga. Si tú también lo haces, ¿por qué está mal que yo lo haga? ¿Se entiende? Ahí está la falacia, porque tú no puedes usar como excusa el hecho de que el otro lo haga. En todo caso, tú deberías, a ver, tú deberías defenderte con argumentos. O sea, si alguien te dice no deberías comer tantas grasas porque te hace daño, fíjate, te está dando un argumento. Tú deberías responderle, quizás, no sé, pero yo como esto excepcionalmente, así que no me va a hacer daño. Pero si tú respondes diciéndole, pero tú comes lo mismo, pero tú ayer te comiste esto, estás atacando a la persona. Claro, estás atacando a la persona, no estás atacando al argumento, ¿no? El ad hominem es cuando atacas a la persona, ¿no? Y no respondes a su argumento, no contraargumentos. Ujú. Ya, entonces, el ad ignorantia, como te decía, mira, acá está la teoría, acá está resumida la teoría, ¿no? De todas. Mira, acá, el ad ignorantia. ¿Ya? ¿En qué consiste el ad ignorantia? Apelo, es decir, uso la incapacidad del rival para demostrar lo opuesto de lo que yo planteo como argumento a favor. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo no creo en Dios. Supongamos, yo soy ateo. ¿Ya? Y supongamos que uno de ustedes sí cree en Dios. Supongamos, no sé, Brenda cree en Dios. Y yo le digo a Brenda, a ver, Brenda, demuéstrame que Dios existe. Si tú me demuestras que Dios existe, yo lo acepto. Pero si tú no me demuestras que Dios existe, entonces significa que no existe. Si no hay pruebas, entonces no existe, pues. ¿Se entiende? Ahora, necesariamente que no hayan pruebas de algo, ¿significa que eso no existe? ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando tu incapacidad, tu ignorancia para probar lo contrario de lo que yo planteo, para decir que yo tengo la razón. Brenda, demuéstrame que Dios existe. No puedo, entonces no existe. Al revés también puede ser que yo crea en Dios y que yo te exija a ti que me demuestres que Dios no existe. Supongamos, ¿ya? Si tú dices que Dios no existe, pruébame que Dios no existe.
No me puedes probar que Dios no existe, entonces sí existe. ¿Sí? O los fantasmas o los ovnis también. ¿Alguien ha demostrado la existencia de ovnis? No. Entonces no existen los ovnis. ¿Sí? Andrea, ¿hay excepciones para las falacias? No hay excepciones, pero, o sea, a ver, ¿cómo te explico? En algunas falacias, como el ad verecundiam, por ejemplo, este de acá, vamos a ver, te lo voy a explicar ahorita cuando lleguemos ahí, te lo voy a explicar. Vamos a ver que hay dos formas de interpretación. O sea, hay unos que son muy estrictos y otros que son más laxos. O sea, hay una forma de interpretarlo más simple y una más complicada. Luego te voy a explicar eso. Pero excepciones como tales no hay. Ahora, lo que sí hay, ojo, porque las falacias son argumentos incorrectos desde el punto de vista lógico. Es decir, yo no puedo llegar a la conclusión, por ejemplo, ahorita en la ignorancia. Yo he llegado a la conclusión de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque no hay pruebas de su existencia. Ya, desde el punto de vista lógico, ¿es suficiente decir no hay pruebas para decir que no existe? No, no es suficiente. Desde el punto de vista lógico no es suficiente. Pero ojo, las falacias están dentro del ámbito de la lógica. Dentro del ámbito de la lógica funciona, ¿ya? Funciona. Ahora, el problema es cuando ya salimos del ámbito de la lógica y, por ejemplo, hablamos del ámbito del derecho. Mira, justo lo que ha puesto Brittany. Imagino que por ahí va tu pregunta también, Andrea. Claro, cuando salimos del ámbito de la lógica y ya estamos en el ámbito del derecho, la lógica ya no necesariamente es compatible. Por eso, ¿te acuerdas la semana pasada cuando hablamos de teoría de la argumentación? Yo te decía, la teoría de la argumentación sostiene que la lógica es una herramienta, pero no es la única herramienta, porque también hay que considerar otras cuestiones, ¿sí? O sea, dentro del derecho hay que considerar cuestiones de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, la retórica, la pragmática, el tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, no es la misma lógica, la lógica formal, la lógica que nosotros estudiamos, que la lógica del derecho. La lógica del derecho es mucho más amplia, es más compleja. A ver, ¿qué dice Brittany? Es como cuando Alan dijo, demuéstrenlo, pues, en el ad ignorantia. Claro, en el... ah, ahí había, a ver, un ratito estoy viendo las... Claro, pero miren, lo de Alan, o sea, suena gracioso, ¿ya? Pero tenía razón, sí, desde el punto de vista del derecho tenía razón. Ojo, desde el punto de vista del derecho tenía razón, porque, o sea, él decía ya, si ustedes me van a acusar de algo, me tienen que demostrar eso de lo que me están acusando. Y eso es cierto, sí es cierto, pues. En la lógica del derecho es así, porque dentro del derecho hay un principio de presunción de inocencia, ¿sí o no? Nadie es culpable, o mejor dicho, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces tú no puedes asumir que alguien es culpable simplemente porque te parece. Tienes que tener pruebas, evidencia contundente, ¿sí o no? O sea, dentro de la lógica del derecho tenía razón, ¿no? Mm, habían puesto por acá otro comentario. José dice, entonces, Miss, la ad ignorantia siempre busca tener la razón uno mismo. O sea, ¿cómo funciona el ad ignorantia? Acá te voy a poner la imagen, ¿ya? El ad ignorantia lo que hace es que la carga, por decirlo así, de la prueba te la pone a ti. Ya, José, yo discuto contigo, ¿ya? Supongamos que yo creo que existen ovnis y tú no. Yo te digo, José, tú no crees que existen ovnis, ya. Entonces tú demuéstrame que no existen. ¿Me puedes demostrar que no existen? Supongamos me dicen, no, Miss, no puedo demostrarle. Ah, ya, pues entonces yo tengo razón. Si tú no me puedes demostrar lo que tú crees, entonces lo que yo creo es cierto. ¿Te das cuenta? Yo pongo la carga de la prueba en ti. Tú demuéstrame que lo que tú dices es cierto. Si tú no me puedes demostrar eso, entonces yo tengo razón.
Ya, no funciona así. Porque el hecho de que tú no tengas pruebas de lo que piensas no es suficiente para decir que lo que tú piensas está mal, que es falso, ¿sí? Y que yo tengo razón. No es suficiente. Es como si yo te dijera, a ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Los agujeros negros, ¿ya? Los agujeros negros existen. Bueno, la mayoría obviamente asume que sí. ¿Por qué? Porque los científicos hablan de los agujeros negros, la ciencia habla de los agujeros negros. Ya, pero ¿qué pasa si yo te digo a ti, tú demuéstrame que existe? ¿Podrías demostrármelo? Quizás no podrías. Ahora, el hecho de que no puedas demostrármelo, ¿significa que los agujeros negros no existen? No, no significa eso. ¿Sí? Por eso es ad ignorantiam, porque uso, por decirlo así, tu incapacidad, tu ignorancia, entre comillas, ¿no? Tu incapacidad para demostrarme lo que tú sostienes como arma para plantear que lo que yo creo es lo correcto, ¿sí? Que tú estás equivocado y yo tengo la razón, ¿sí? Claro, la ignorancia siempre busca tener la razón uno mismo, claro, porque tú discutiendo con otro lo que haces es obligarlo a él o a ella a que él demuestre lo contrario de lo que tú piensas. Y si no lo demuestra, entonces tú tienes razón, ¿no? Claro, ese es el ignorante. Ahora, mm, a ver, un ratito, estamos acá, ¿no? Entonces ya vimos ad baculum, ad hominem, ad ignorantiam, ad misericordiam. Nos falta ad populum y ad verecundiam, ¿ya? A ver, vamos a ir al ad populum. Mira, ad populum dice, apela a lo que piensa la mayoría, a lo que desea el pueblo. Claro, el ad populum, lo que también se llama argumento populista o falacia populista. Por si acaso acá en el chat te lo voy a dejar. También se le llama ex populum. ¿Ah? Falacia ex populo, falacia, falacia populista o argumento populista. Cualquiera de esos nombres es válido, ¿ya? Ad populum, ex populo, ¿ya? Es la misma falacia, es la misma, ¿ya? Entonces, para decir que algo es cierto, apelo a la mayoría. Por ejemplo, acá, mira, acá. Todo el mundo sabe que la Tierra es plana. ¿Cómo vas a decir que es redonda? Si todos dicen que es plana. Suena gracioso, suena absurdo, pero ¿cometemos esta falacia o no? Mucha gente comete esta falacia. Por ejemplo, en los medios de comunicación de manera sutil, cuando por ahí se publica una encuesta y dice el 90% de los peruanos cree que deberíamos, no sé, hacer una alianza comercial solo con Estados Unidos. El 90% de los peruanos. ¿Qué te está queriendo decir? ¿Qué mensaje te está queriendo transmitir? Que eso es lo que debemos hacer, porque eso es lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere. O te dicen, no sé, el 95% de los peruanos está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Qué es lo que tú vas a interpretar? Oye, pero si casi todos queremos la pena de muerte ya, pues eso es lo correcto, eso es lo que está bien, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, no necesariamente el hecho de que la mayoría quiera algo significa que es lo mejor, o sí. El hecho de que la mayoría de personas quiera que se tome una medida significa que esa medida es lo mejor. No necesariamente. Habría que analizar, a ver, qué medida es y por qué creen que es lo mejor. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque no siempre la mayoría está en lo correcto, ¿sí o no? Mira, el ad populum, te voy a poner otro ejemplo para que te des cuenta, apela a lo que piensa la mayoría. Entonces, como la mayoría lo quiere, está bien, pues es bueno. Si la mayoría lo quiere, ¿cómo va a ser malo? Vamos a poner otro ejemplo. Eso seguramente te ha pasado en algún momento, con tu mamá probablemente. Le pedías permiso a tu mamá para ir a un paseo, una reunión, una fiesta, un viaje, qué sé yo.
Y tu mamá te decía, no, no, no estoy de acuerdo, creo que no tienes que ir. Y tú le decías, pero mamá, ¿cómo no voy a ir? Si todos mis amigos van a ir. Si Mariela, Pancho, Sofía, Michael, todos van a ir. ¿Por qué yo no puedo ir? Y tu mamá te decía, ah, ya, o sea, si todos tus amigos se tiran del puente, tú te tiras del puente. Si todos tus amigos se tiran del quinto piso, tú te tiras del quinto piso. ¿Sí o no? Ya. Ahí, clarísimamente, tu mamá se daba cuenta de tu falacia. Tu mamá detectó tu falacia. Porque el hecho de que la mayoría quiera algo no significa que es bueno, simplemente porque lo quiere la mayoría. ¿Sí o no? Yo les di la idea. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, claro, esa es una falacia populista, pues. Pero mamá, si todos lo van a hacer, pero mamá, si todos van a viajar, yo también podría decir, mamá, pero si todos mis amigos fuman, porque yo no puedo fumar. Pero si todo el mundo, por ejemplo, es lo que hace mucha gente, bueno, ahora ya no tanto, pero no sé si tú has visto, hay gente que, no sé, pues le preguntan al señor, pero ¿por qué tira basura a la calle? Pero si todo el mundo tira basura, ¿no? ¿No has visto personas que dicen así, señor, ¿por qué tira basura a la calle? No, pero si todo el mundo lo hace. Y porque todo el mundo lo hace está bien. No, pues, es una falacia populista, es un ad populum, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿No? Ahora, por si acaso, esa es una forma de populum, pero otra forma también es en los discursos populistas. ¿Tú has visto cuando hay políticos que apelan al nacionalismo, por ejemplo, de la gente? Porque saben que es algo que puede pegar, ¿no? Que puede generar adeptos. Por ejemplo, ojo, no necesariamente la intención es populista, pero en muchos casos sí lo es. Por ejemplo, cada tanto aparece un político que te habla de Chile, de la guerra con Chile, porque sabe que eso mueve a cierta gente y puede hacer que tenga más respaldo popular. Por ejemplo, en la época de Humala, antes, cuando él era candidato, él decía eso, ¿no? Porque sabía que era algo que todavía en ese momento pegaba, ¿no? Ahora quizás ya no tanto, pero en esa época sí. Ya. Sí, pues los choferes hacen eso, ¿no? De tirar las cosas que comen, bolsas, botellas, ¿no? Claro, y si tú les dices, señor, no haga eso, te dice, pero si todo el mundo tira, ¿no? Ese es el poco. Y por último, vamos a ver el adverecundia. El adverecundia es la falacia que apela a la autoridad. Pero mira, la autoridad puede ser la autoridad, o sea, de alguien famoso. Puede ser simplemente, por ejemplo, los comerciales cuando ves a Messi usando, pues, no sé, unas zapatillas, ¿no? Usando una pasta dental, ¿no? Ya. O alguien, un cantante, alguien usando una marca conocida, ¿no? Esa también es advercundia, ¿no? ¿Por qué? Porque están usando su autoridad, su fama, para decirte, mira, si él lo usa, entonces es bueno. Ese es el mensaje que está detrás, ¿sí? Messi con Apple Music, claro. O sea, siempre se usa en la publicidad gente famosa, ¿no? Para jalar, porque la idea, el mensaje que te queda es, bueno, si él lo usa es bueno, entonces yo también lo puedo usar, también lo tengo que usar. Pero también puede ser, por ejemplo, cuando tú estás discutiendo con alguien y esa persona te dice, no, pero mira, tú estás equivocado, ¿sabes por qué? Porque el Premio Nobel de Economía dice tal cosa, ya, pero ahí hay un detalle, justo lo que te iba a comentar acá. A la adverecunia se le llama apelación inadecuada a la autoridad. Inadecuada. Lo voy a poner acá, ¿ya? Adecuada. Esto ha venido en examen de admisión. Apelación inadecuada a la autoridad. ¿Ya? Ya. ¿Por qué se llama inadecuada? ¿Por qué le agrego eso? Porque metes a una autoridad en algo que no tiene nada que ver con su ámbito. Por ejemplo, aquí, yo soy Nobel de Literatura y como soy Nobel de Literatura recomiendo vino tinto para combatir la caspa. Es obvio que no es un buen argumento, porque el hecho de ser Nobel de Literatura no te da la autoridad para hablar acerca
de cuestiones de salud, porque la caspa y todo eso es un tema de salud, ¿no? Ya. Ahí es clarísima la falacia, porque es una apelación inadecuada, inapropiada. ¿Lo apropiado qué sería? Bueno, que consultes con un médico, ¿no? Y al Nobel de Literatura, ¿qué temas tendrías que preguntarle? Bueno, tendrías que preguntarle acerca de, no sé, si este libro es bueno, no es bueno, esta novela es buena, es mejor, es peor que esta otra. Cuestiones de literatura, ¿no? Ahí tiene autoridad, pero en el ámbito de la salud no tiene autoridad. O es como si tú consultaras a un Nobel de Economía sobre cuestiones de arte. No, pues será muy famoso como Nobel de Economía, pero no sabe quizás de arte, ¿no? Salvo que también sea un experto en arte, que sería raro, pero ya bueno, en ese caso, ¿no? Pero no puedes apelar a él como conocedor de economía para que te hable de otra cuestión. Ahora, ojo, esta es la más obvia, o sea, esa falacia es muy obvia, pero algunos, por si acaso te lo menciono, algunos consideran que apelar a la autoridad, aunque no sea inadecuadamente, está mal. ¿Por qué? Porque muchos creen que por el hecho de que la autoridad tal lo dice, como es especialista, ya es la verdad. Como ellos lo dicen, ya es la verdad. Y eso, para algunos, también es una falacia, porque el hecho de que una autoridad en un tema lo diga, no lo hace automáticamente verdadero. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? ¿Te acuerdas del COVID? Me acuerdo, me imagino que te acuerdas de la pandemia y todo. No sé si tú has escuchado a este doctor Elmer Huerta. ¿Has escuchado al doctor Elmer Huerta? Que siempre lo entrevistan en RPP. Y justamente mucha gente lo criticó. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la pandemia, él dijo que era mejor no usar mascarilla, porque el COVID en realidad era una gripe, era un poquito más fuerte que la gripe normal, pero que no era grave y que se podía curar tomando sopa y descansando, ¿no? Y dijo que no era recomendable ponerse mascarilla. Eso dijo al inicio. Todos mis almuerzos, dice Fabián. ¿Ya? Entonces, la gente le hizo caso, mucha gente no usó mascarilla, se confió, pensó, ah, ya, bueno, ya va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha dicho el doctor Enmer Huerta, que lo entrevistan en RPP todos los días. Y es un médico destacado que trabaja en Estados Unidos, es un médico peruano, pero que trabaja en un hospital en Estados Unidos, vive allá ya como 30 años, es conocido, es respetado, entonces tiene un programa en RPP, ¿cómo no le voy a creer? Ahora, ¿tenía razón? No, no tenía razón. Pero era médico, sí. No estaba hablando de literatura, estaba hablando de medicina. Y por eso la gente le creyó. ¿Te das cuenta? Por eso algunos dicen, el adverecundia no solamente se debe aplicar cuando Pepito, que es médico, habla de literatura, o Giovanni, que es poeta, habla de economía, no. Incluso dentro del ámbito de especialidad, el hecho de que alguien supuestamente experto hable de algo no lo hace automáticamente verdadero. O sea, tú no puedes asumir que es la verdad absoluta porque lo dice él, que supuestamente es un experto. Eso también es una falacia. Para algunos es así. Para mí, por ejemplo, es así, porque yo varias veces he visto que se comete ese error, ¿no? Igual la OMS, pero la OMS dijo tal cosa, la OMS metió la pata, la ONU ha metido la pata. Pero si la ONU ha dicho tal cosa, sí, pues, pero la ONU se ha equivocado, sí. Por ejemplo, no sé, bueno, eso no creo que tú te acuerdas porque ha sido ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero quizás has escuchado acerca de la guerra de Estados Unidos en Irak, a raíz, en parte, ¿no? A raíz de todo esto del atentado contra las Torres Gemelas. ¿Te acuerdas que Estados Unidos hizo toda una guerra en Medio Oriente, ¿no? Fue Afganistán, fue Irak, ¿no? Bueno, la cuestión es que la ONU, el secretario general de la ONU, mostró supuestamente evidencia de que en Irak habían armas químicas y presentó unos frasquitos que supuestamente era la evidencia de que en Irak estaban preparando armas químicas. Y con esa evidencia le dieron la autorización a Estados Unidos para invadir Irak, ¿no? Por eso Estados Unidos hizo la guerra en Irak en el 2003. Después de que ya Estados Unidos había hecho la guerra en Irak y había destruido medio país y todo, después de un tiempo, la ONU
salió en una conferencia a decir que las evidencias que ellos habían presentado habían sido falsas, que ellos se habían dado cuenta tarde de que no eran verdaderas evidencias, ¿no? Y pedía disculpas por eso. O sea, que la invasión de Irak por supuestas armas químicas, al final fue, supongamos ya, que fue un error de la ONU, que de verdad no se dieron cuenta. Pero ya habían invadido el país, ya lo habían destruido. ¿Mm? Ahora, claro, la gente piensa que si es la ONU es una institución seria, ¿no? ¿Cómo se va a equivocar en algo tan grave, ¿no? Toda la gente en ese momento, o la mayoría, le dio la razón a Estados Unidos de invadir Irak porque dijeron, claro, pues si están preparando armas químicas contra su Estado, oye, ellos tienen derecho a defenderse. Pero al final no era cierto. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que una autoridad, una institución, un organismo internacional, el presidente, el Papa, el premio Nobel tal, lo diga, no lo hace automáticamente cierto. ¿Te das cuenta? Por eso es que algunos dicen, no es solamente en estos casos absurdos, ¿no? Es en todos los casos. Yo no puedo asumir que algo es la verdad solamente porque tal lo dice. Y es muy conocido, es muy renombrado, tiene 5 maestrías, tiene un doctorado, tiene un honoris causa. No es suficiente, ¿no? Acuña tiene un honoris causa, es doctor honoris causa. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Con apelar a la autoridad. Seguimos. Ah, mira, acá te he agregado otras falacias, ¿ya? Estas no son tan comunes, o sea, sí son comunes, pero digamos no son tan conocidas. Sobre todo esta, de todas estas que están acá, yo creo que esta es la más común, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Pero vamos a ir en orden ya. Primero, el ad antiquitatem. Mira, el nombre te indica algo. Ad antiquitatem. Apela a la antigüedad de algo para plantear que es correcto o es bueno. Por ejemplo, acá. Respeta, por favor, esta costumbre, porque es una costumbre muy antigua. O tienes que respetar mis tradiciones. Esto no está mal porque es una tradición. Esto no debe ser censurado porque es una tradición. Ya. Esto, por ejemplo, es lo que argumentan algunos con respecto a que acá, por ejemplo, han habido varias protestas, ha habido, ¿no? Sobre un tema parecido, cuando se apela a la tradición. Por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? Las corridas de toros. Sí, pues, como es una tradición, se tiene que respetar. Pero el hecho de que sea una tradición, ha habido muchas tradiciones. Por ejemplo, en la sierra, lamentablemente hace mucho tiempo había la tradición de casar a las mujeres muy niñas, a los 12, 13 años las casaban. Y como es una tradición, hay que respetarla. No. Las peleas de gallos también, claro. No es una tradición, hay que respetarla. El hecho de que sea una tradición no es un argumento, porque hay tradiciones que pueden ser buenas, hay otras tradiciones que pueden ser malas, hay tradiciones que pueden tener más sustento que otras. ¿Por qué es buena? Solamente por ser una tradición? ¿No? Entonces ahí habría que discutir por qué es bueno, por qué es malo, si se puede permitir que se siga haciendo o no, ¿no? Hay que dar argumentos, ¿sí? Ah, exacto, Renata. Lamentablemente sí, pues sobre este caso de las niñas, ¿no? En la selva, sí, pues, que algunos dijeron, bueno, hay costumbres, son tradiciones que ellos tienen. ¿Cómo vas a plantear que es una tradición? Cuando obviamente ha habido denuncias, ¿no? O sea, si es una denuncia, ya desde ahí asumes que para ellos no es normal. No lo puedes asumir como una tradición. Y aunque fuera una tradición, es una tradición en todo caso de abuso, ¿no? O sea, si se ha permitido, es porque hay un abuso instaurado ahí, ¿no? Y aunque sea algo que se ha hecho por mucho tiempo, no tiene por qué seguir, ¿no? ¿Sí? Bien. Luego, fíjate, el antiquitatem, lo contrario es el ad novitatem. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Como esto es nuevo o es moderno, es mejor que lo antiguo. También es un error, ¿no? Porque no necesariamente algo novedoso es bueno, ¿o sí?
toda innovación es buena, todo lo moderno es mejor que lo antiguo. Incluso en la tecnología vemos eso, ¿no? Hay mucha gente que cree, o sea, de que ha mejorado la tecnología en muchos casos es cierto, pero a veces también vemos que hay aparatos actualmente que te duran muy poco tiempo, mientras que habían aparatos antiguamente que te duraban muchísimo más, ¿no? Entonces, no necesariamente un aparato porque es más moderno es mejor. A veces las innovaciones no necesariamente implican mejorías. El Nokia dice que sí, pues había marcas de celulares que podías tirarlos desde un rascacielos y seguían ahí, ¿no? Funcionando. En cambio, ahora los celulares se valoran rápido, ¿no? Requieren más actualizaciones, un montón de cosas, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la tecnología, sino también, por ejemplo, de los procesos. O sea, una innovación dentro de, no sé, una fábrica o una empresa, no siempre es buena. No siempre es buena. Puede parecer en teoría que sí, pero después cuando la aplicas es otra historia. Entonces, no necesariamente todo lo nuevo o moderno es mejor que lo antiguo. Habría que ver por qué, cuál es la razón. Sí. Luego, el falso dilema. Mira, el falso dilema es cuando te ponen dos opciones como las únicas posibles. ¿Sabes qué? Te ponen entre la espada y la pared, ya. O esto o esto. Mira acá. Entonces, ¿qué eliges? O haces esto o haces esto. Falso dilema. También, por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado que hay gente que dice, ¿eres de derecha o de izquierda? ¿Mm? ¿Eres de derecha o eres de izquierda? ¿O eres pro Keiko o eres pro Castillo? ¿No? Y así, ¿no? Te ponen dos como si fueran las únicas posibilidades, pero siempre hay una tercera posibilidad. Por ejemplo, ¿eres de derecha o izquierda? Yo no soy ni derecha ni izquierda. Yo no creo en las derechas ni en las izquierdas. Yo creo que las dos son lo mismo en el fondo, ¿no? ¿Quieres llamarme de centro? Llámame de centro si quieres, pero no me considero ni derecha ni izquierda. Acá, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos a mi casa? Ninguna. Ninguna, ¿no? ¿Por qué tengo que decidir por uno o por otro? Es un falso dilema. Me estás poniendo como si solamente hubieran dos posibilidades y pueden haber más. O sea, ¿ya? Luego tenemos eh, el espantapájaros o el hombre de paja. Eso también es bien común. Ese es el que te decía que es bien común, que no es tan conocido, pero es bien común. ¿Qué hace? Distorsiona o ridiculiza la opinión del otro. Exagera, hace, ¿sabes qué? Agarra tu argumento, pero lo manipula, lo modifica para que sea una versión más fácil de rebatir. Por eso se llama hombre de paja. O sea, en vez de pelearme contigo, entre comillas, argumentativamente, me peleo con tu hombre de paja. O sea, me peleo. ¿Has visto los espantapájaros que ponen en los campos para que las aves no se acerquen? Ya. No me estoy peleando con una persona de verdad, me estoy peleando con un muñeco de una persona. Lo mismo, no me estoy peleando con tu argumento, me estoy peleando con tu argumento distorsionado. ¿Por qué? Porque tu argumento distorsionado es más fácil de rebatir, ¿ya? Es más fácil de rebatir. Entonces, mira, ¿dónde está? Ya, acá, fíjate. Dice, mira, concéntrate en la imagen, dice, no, ¿acaso te gusta la guerra? O sea, la persona está caminando por ahí y le pide que acepte esa florcita. O quizás algunos han visto cuando estás caminando por el centro de Lima o algún lugar y te piden tu firma. ¿Has visto? Te piden tu firma. Y te dicen para, no sé, para hacer una petición para que dejen de talar los árboles en la selva, qué sé yo. Ya. Y puede ser que tú no quieras firmar, pero no porque no estés de acuerdo con la causa, sino porque tienes miedo de que vayan a agarrar tu firma, la puedan usar para otra cosa, que sea un engaño, ¿no? Entonces ahí alguien puede reaccionar mal contigo, que ha pasado, ¿no? Yo he visto, y te dicen,
Ah, o sea, a ti te parece bien que talen los árboles, no te interesa el medio ambiente, ¿no? No te importa a ti la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí se está dando un hombre de paja, porque yo no he dicho eso en ningún momento. Tú estás distorsionando mi respuesta. ¿Para qué? Para poder rebatir lo que yo digo. Bueno, esta es una forma más, digamos, más sutil, ¿no? Porque no es que estés diciendo mucho, pero digamos que se entiende, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué otra forma podría ser hombre de paja? Mira, te voy a contar uno que yo he visto para que te des cuenta, que es más, un poquito más, más claro. Imagínate que se está hablando acerca de la pena de muerte, ¿ya? Y la mayoría en el país, por ejemplo, está a favor de la pena de muerte para los casos de violación, supongamos, ¿ya? Y yo digo, imagínate, que no estoy de acuerdo con la pena de muerte en ningún caso, ni siquiera para violadores, para nadie, porque creo que es peligroso en un sistema judicial como el nuestro, que no funciona bien, que haya pena de muerte porque podríamos terminar llevando a la muerte inocentes. O sea, podríamos terminar acusando a una persona que no ha cometido el delito y podríamos terminar matándola, ¿no? Entonces yo podría proponer no la pena de muerte, sino cadena perpetua o castigos de muchos años, pero además que la persona haga, pues, que no tenga ningún beneficio penitenciario y que haga labor social, qué sé yo, ¿no? Que trabaje dentro de la cárcel para que pague su manutención, qué sé yo, ya. Supongamos que ese es mi argumento. Y la persona que me escucha me dice, ah, o sea que te parece bien que abusen a niños. O sea, tú defiendes a esas personas. O sea, ¿te parece que eso no es un acto atroz? Ya, yo no he dicho eso. ¿Qué estás haciendo? Estás distorsionando mi argumento. ¿Para qué? Para que sea más fácil rebatir mi postura. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un hombre de paja. Ese es un hombre de paja. A ver, han dejado mensajes, ¿no? Voy a leer los mensajes un ratito, ¿ya? A ver qué hay en el chat. Se han acumulado. Andrea Pastor dice, me peleo con el argumento que yo modifiqué. Claro, o sea, tú no, realmente no estás respondiendo o contraargumentando a mi argumento, sino un argumento ya distorsionado por ti misma. Ujú. Renata dice, ¿mis falso dilema es lo mismo que pregunta compleja? No, no es lo mismo, es otra cosa. Pregunta compleja es diferente porque en el caso de la pregunta compleja, lo que se hace es que estás asumiendo ciertas cosas que no has probado, ¿ya? Entonces, tiene algo de relación con el hombre de paja. Puede parecer un hombre de paja, pero la diferencia es que en la pregunta compleja tú planteas una pregunta, ¿no? Entonces, es un tanto diferente, asume ciertas cosas, ¿no? Es un tanto diferente, pero sí tiene algo de relación, tiene cierto parecido con el hombre de paja. No les he puesto para no confundirlos más, porque en realidad falacias son un montón, ¿no? Hay más de 40 falacias, 40, 50 falacias. A ver, espérense, voy a ver las otras preguntas. Fiora le dice, mientras puede ponerle diapositiva de las falacias para seguir copiando. Ah, ya te lo pusieron, ya te lo compartieron, Fiorella. José, ¿las paradojas podrían ser falacias? No, las paradojas no son falacias. José, las paradojas no son falacias. ¿Por qué? Porque las paradojas son afirmaciones que no podemos, o sea, son afirmaciones que no pueden ser ni verdaderas ni falsas. A ver, voy a prender mi cámara un ratito para explicarles bien esto. Ya. Una falacia, perdón, una paradoja es una afirmación que no podemos decir ni que es verdadera ni que es falsa, porque caemos en una contradicción.
¿sí? Entonces se vuelve un razonamiento circular. Por ejemplo, imagínate que tú lees un libro, ¿ya? Lees un libro y al final del libro, la última frase, la última oración dice, todo lo que dice este libro es falso, ¿ya? Todo lo que dice este libro es falso. Eso dice al final del libro. Ahora, ponte a pensar. Si todo lo que dice el libro es falso, entonces esa frase es falsa. ¿Se entiende? Y si la frase es falsa, entonces no todo lo que dice el libro es falso. Entonces, estás cayendo en una contradicción, ¿o no? Estás cayendo en una contradicción. Igual si yo digo, yo siempre miento. Si tú me crees que yo siempre miento, entonces en este momento que digo que siempre miento, estoy mintiendo. ¿Sí o no? Pero si estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, porque he dicho que yo siempre miento. ¿Te das cuenta? Entonces al final no puedes asegurar que estoy mintiendo ni que estoy diciendo la verdad. O sea, no puedes afirmar que esa afirmación es verdadera o es falsa. No puedes darle un valor. No es ni verdadera ni falsa. Porque apenas tú le das un valor, caes en un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso. Eso es una paradoja, ¿sí? Por eso la paradoja tiene la idea de que no hay salida. Es una afirmación sin salida. No tienes forma de resolverlo, ¿sí? Bien. Ya, estábamos por acá. Petición de principio. Mira, esta ha venido en examen de admisión hace como 2 años y medio, más o menos, vino una pregunta de esta, petición de principio. Asume la verdad de lo que aún no se ha demostrado. Se pone la conclusión como premisa. Acá está, mira. Petición de principio. Mira. Oye, ¿y por qué dices que lo que dice la Biblia es verdad? Supongamos que este libro es la Biblia, ¿ya? Porque acá dice que es verdad. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a dudar de la palabra de Dios? Acá dice que esta es la palabra de Dios. Entonces todo lo que dice acá es verdadero. Pero primero demuéstrame que es verdadero. No, es que no te puedo demostrar por qué. No es necesario. Acá mismo lo dice. Esa es petición de principio. Ahora, si te pones a pensar, él debería mostrarme que es verdadero, pero no lo demuestra. Él lo asume como verdadero. Te voy a poner otro ejemplo, que es el que vino en el examen de admisión. Vino lo siguiente. Un grupo de ladrones, no sé si has visto esa pregunta, roban unas perlas. Y uno de ellos reparte las perlas. Y a cada uno le da 3 perlas, 3 perlas, 3 perlas, y él se queda con 4. Uno se da cuenta, uno de los ladrones se da cuenta de que se ha quedado con más. Entonces le dice, oye, ¿y tú por qué tienes 4 perlas y nosotros tenemos 3? ¿Quién, quién te ha dado a ti la autoridad de repartir las perlas? Y él dice, yo las reparto porque yo soy el que tiene más perlas. ¿Se entiende? Como yo tengo más perlas, yo las reparto. Ya, pero ¿por qué tienes más perlas? Porque yo soy el que las reparto. O sea, no hay forma de salir de ahí. Es un círculo vicioso. Pero la cuestión es que tú deberías demostrar por qué estás asumiendo, por ejemplo, en este caso, que ese libro dice la verdad. ¿Por qué asumes que dice la verdad? Porque ahí dice que dice la verdad. No necesito demostrarlo. O sea, según él no necesita demostrar porque ahí dice que dice la verdad. En el otro caso de las perlas, yo las reparto porque yo tengo más perlas. Ya, pero ¿quién te dio la autoridad de tener más perlas? Yo mismo porque yo tengo más perlas. Yo decido quién tiene más. Yo decido a quién le doy más. O sea, no hay una solución racional, no hay una explicación realmente. Esa es la petición de principio, ¿no? Que es paradójica. En realidad es paradójica, ¿no? Es una falacia paradójica. Por eso se le considera también como un círculo vicioso. La falacia de generalización anticipada o apresurada. Mira, esta falacia es muy común. Esta de acá. Mira, ¿qué es lo que suelen hacer los medios de comunicación?
se enfocan en 2, 3 casos y a partir de ahí generalizan. Eso pasa mucho también, por ejemplo, con los sanmarquinos, ¿no? Mucha gente que no conoce San Marcos, que no conoce nadie de San Marcos o no ha ido a San Marcos, cree que todos los sanmarquinos son, por ejemplo, son problemáticos. Los sanmarquinos siempre se quejan de todo. Los sanmarquinos todos son de izquierda. Los sanmarquinos son así, son así. ¿Por qué? Porque es la imagen que te muestran los medios de comunicación. Pero obviamente, ¿qué te muestran los medios de comunicación? Lo que más vende, pues lo más llamativo. Entonces, hay una toma de universidad, hay una protesta. Van y enfocan los que están quemando llantas, los que están encapuchados con un polo en la cara, ¿no? Porque es lo que llama la atención. Claro, te dicen tirar piedras, terrucos, de todo te dicen. Porque toman como prueba unos cuantos y eso lo amplían y dicen ya, todos son así. Como mucha gente también hace, por ejemplo, con los venezolanos, ¿no? Dicen, ah, ya, es venezolano, uy, no, porque conociste un caso, te han contado, has visto en tu barrio un venezolano que es bullanguero, que es medio, ¿no? Quizás por ahí has visto casos en la televisión o en tu barrio, gente que ha robado, y dices, ah, ya, todos los venezolanos son ladrones, todos los venezolanos son informales, todos los venezolanos son, ¿sí? Generalizas. Vas de 1, 2, 3 casos y dices todos. ¿No? Eso es generalización. ¿Cómo lo diferencio de composición, falacia de composición? Acá justamente te he puesto para que veas la diferencia. Mira, ¿qué dice acá? Acá está la teoría. Falacia de composición. ¿Qué hace la falacia de composición? Transfiere las propiedades de los elementos de un conjunto a un todo. Más fácil, parte todo. Parte todo. ¿Ya? Esto vino en un examen de admisión, me acuerdo clarito, y varios cayeron acá. Y varios marcaron generalización porque no sabían que era composición. Mira, te voy a contar qué vino, ¿ya? Acá voy a poner la imagen mientras te cuento. En el examen vino así, más o menos. Como la Tierra es redonda, no, perdón, como la Tierra es esférica, la Luna es esférica, el Sol es esférico, entonces el universo también es esférico. Como la Luna es esférica, la Tierra es esférica, el Sol es esférico, entonces el universo también es esférico. Esa no es generalización, esa es composición. Ahí está. Ahí está lo compartido justamente Fabiola. El universo es de forma esférica, porque todas las partes constitutivas del universo, este es el Sol, la Luna, los planetas, aparecen de esa forma. Eso es correcto. Esa es composición, no es generalización apresurada, es composición. ¿Cómo tendría que ser para que fuera generalización apresurada o generalización simplemente, ¿no? Tendría que ser así. Todos los planetas o todos los astros tienen que ser esféricos, porque el Sol es esférico, la Luna es esférica, la Tierra es esférica. No es lo mismo decir el universo que decir los astros. ¿Se entiende? No es lo mismo decir el universo que decir los astros. Si yo dijera los astros son esféricos o los astros tienen que ser esféricos, todos los astros son esféricos, porque la Luna es esférica, el Sol es esférico, Marte es esférico, Mercurio, ahí sí sería generalización. Pero yo estoy yendo de la parte al todo, ¿no? Igual, por ejemplo, acá te lo voy a poner, como está ahí en el mismo caso de la imagen. Este celular es liviano. ¿Por qué? Porque su pantalla es liviana, su procesador es liviano, su batería es liviana. Entonces, el celular es liviano. Parte todo, ¿sí? Yo no estoy diciendo como la
pantalla es liviana, el procesador es liviano, la batería es liviana, todas las partes del celular son livianas. No, eso sería generalización. Lo que yo estoy diciendo, todo el celular es liviano o el celular es liviano, eso es composición, es diferente. Ujú, exacto, Andrea. El universo se asume como un todo, parte, todo. En cambio, cuando tú dices los astros, ya estás generalizando, porque estás asumiendo que todos los demás que son como él son iguales. Pero acá no estás hablando de un plural, estás hablando del todo como conjunto, ¿sí? Igual, fíjate acá. Escuché la canción Amor del CD llamado Azul y es bella. Estoy segura de que todo el CD debe ser. No dice, estoy segura de que todas las canciones son bellas. Si dijera todas las canciones, ahí sí sería generalización. Pero acá dice todo el CD, no es lo mismo. Puede parecerlo, pero no es lo mismo, es diferente, porque el CD es el todo. La canción es la parte, el CD es el todo. ¿Sí? Si yo dijera todas las canciones, así como te dije, todos los sanmarquinos, esa es generalización. ¿Sí? Esa es generalización. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Correcto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahí, en esa pregunta que compartió Andrea, creo, ¿no? Que les estaba mencionando, muchísimos se equivocaron, muchísimos, porque la mayoría conocía solamente la generalización y parecía por generalización, ¿no? Pero no, es composición. Ya. A ver, esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Y vamos a terminar con esta, causa falsa. ¿Ya? Mira, la causa falsa se da cuando dos eventos se dan uno después de otro, y como uno se da después del otro, yo asumo que hay una conexión. Eso es muy propio de la gente, o sea, nosotros tendemos a asociar eventos. Por ejemplo, se me cruzó un gato negro en la mañana y en la tarde me caí por las escaleras. Entonces, yo conecto esos dos hechos y digo, el gato fue el culpable. Ese gato que se me cruzó, por eso me caí de las escaleras. Pasa mucho en las supersticiones, ¿no? O justo no sé, el día que jugó Perú me puso un polo verde y perdió Perú. Seguramente el polo verde es la causa de que haya perdido, ¿no? O tal día, no sé, pues me puse un sombrero y como nunca ese día llovió, yo nunca me pongo sombrero. Ya entonces hay una conexión. Llovió porque me puse el sombrero. Entonces la causa de que lloviera es mi sombrero, ¿no? Ese tipo de conexiones causales nosotros encontramos siempre, sobre todo en las supersticiones. Andrea dice, ¿se podría resumir entonces que composición asume a un todo en singular y generalización asume a todos en plural? Sí, exacto, Andrea. El todo es como un singular, universo, CD, exacto. En cambio, generalización es cuando es todos, todos los sanmarquinos, todos los venezolanos, todos los peruanos, todos, ¿sí? Todos los productos chinos, ¿no? Han visto que, no sé, pues te compras algunas cosas chinas y te salen malas, dice, todos los productos chinos son malos. También está generalizando, ¿no? Ya, eso generalización, ¿sí? Esa causa falsa, eso creo que es fácil, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que el sol sale porque el gallo canta. ¿Por qué? Porque primero canta el gallo y luego sale el sol. Pero el hecho de que el sol salga después de que el gallo canta, ¿significa que el canto del gallo es la causa? No. Yo estoy asociando dos eventos que en realidad no tienen relación, ¿no? José dice, si la causa falsa se repite muchas veces, ¿se podría volver como falacia de generalización? Si se repite muchas veces, podría volver. No, porque igual, o sea, la causa falsa te refieres a si hay varios eventos que se dan consecutivamente y yo asumo que como se dan varias veces es una generalización. No, sigue siendo causa falsa. Ujú.
Andrea, ¿cuál era la falacia que va del todo a los elementos? Ah, ya, cuando va de la parte al todo es composición. Cuando es al revés es división. Cuando es al revés es división. Por ejemplo, al revés puede ser, este celular es muy pesado. Seguramente todos sus elementos son muy pesados. Eso es división. Cuando es al revés. División. Ajá. Cuando es al revés es división. Sí. Cuando es al revés es división. ¿Ya? Composición es cuando vas de la parte al todo. Claro, acá, por ejemplo, en la pregunta que puso Fabiola, que compartió del examen que yo les estaba hablando, puede confundir, pero en realidad es división. Perdón, composición. ¿Por qué? Porque dice el universo de forma esférica, porque todas las partes constitutivas, claro. La conclusión, ¿cuál es? El universo de forma esférica. ¿Y cuáles son mis premisas? Allá. ¿Por qué yo he llegado a la conclusión de que el universo es de forma esférica? Porque el Sol, la Luna, los planetas son esféricos. Entonces saco la conclusión de que el universo es esférico. ¿Cuál es mi punto de partida? Las partes. ¿Y cuál es mi conclusión? El todo. Eso es composición. Pero si fuera al revés, sería división. ¿Cómo sería al revés? El universo es esférico. Por lo tanto, todos sus elementos deben ser esféricos. Esa es división. Esa es división. Ajá. Es lo opuesto a composición. Ujú. Entonces tú tienes que darte cuenta cuál es la conclusión. Acá en la pregunta del examen de admisión, la conclusión es el universo de forma esférica. Esa es la conclusión. Ujú. Por eso es bueno también practicar eso, ¿no? Darte cuenta. Sí, hay que fijarse en todo, claro. Sí, pues, por eso no es tan fácil como a veces parece. Parece sencillo, ¿no? Pero también hay que fijarse en eso. Por eso lógica tiene que ver con eso también. Sí, ya. A ver, voy a compartirles. ¿Pero por qué se sienten mal, chicas? Al contrario, es bonito. ¿No les parece un desafío? Más bonito que sea así, que sea difícil, para que ponga a prueba tu capacidad de razonamiento. Claro, se ríen. A ver, ya. Ya se está viendo, ¿no? Ahí les estoy compartiendo las preguntas. Ya. Empezamos, a ver. Hay que avanzar un poquito con la práctica. Pregunta 1. En lógica formal se identifican las falacias, es decir, los argumentos incorrectos. Ya. Esas son las falacias, ¿no? Los argumentos incorrectos. Ya. Hay una falacia denominada argumentum ad ignorantiam, que consiste en defender una tesis solo porque su contraria no ha sido demostrada. Ahí está, ya hablamos de eso, ¿no? En el ámbito del derecho, hay un principio que se tiene muy en cuenta y que claramente resulta en lógica formal ser esta falacia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahí está. Todos, ¿no? O toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Qué demuestra esto? A ver, lo anterior es una muestra de lo anterior es una muestra de que claro, es la E, de que para la lógica del derecho este principio no es una falacia. Claro, porque es una lógica distinta. Por eso te decía la semana pasada, no es suficiente la lógica en el ámbito del derecho. Por eso que surge toda esta corriente en la teoría de la argumentación. Porque si argumentáramos así en el ámbito de la lógica, había muchas cosas que no se podrían resolver, ¿no? ¿Sí? O sea, no es un principio práctico asumir que no eres inocente. No es un principio práctico. Ya. 2. A última hora de la tarde del viernes 25 de octubre de 1946, el Cambridge Moral Science Club, el Club de Ciencias Morales de Cambridge, un grupo de debate de filósofos y los estudiantes de filosofía de la universidad celebraba una de sus reuniones. Aquella noche el invitado era el doctor Karl Popper. ¿Te acuerdas?
el de los cisnes, ¿no? Llegado de Londres para pronunciar una conferencia bajo el título ¿Existen realmente problemas filosóficos? Era la primera vez que coincidían tres gurús del pensamiento europeo: Popper, Wittgenstein, ¿te acuerdas de la filosofía del lenguaje? Y Bertrand Russell, que era maestro de Wittgenstein, era matemático y filósofo. La discusión entre los dos primeros sobre la naturaleza esencial de la filosofía acabó con la escena de Wittgenstein amenazando a Popper con un atizador de chimenea para hacer valer sus argumentos. A ver, Wittgenstein amenazando a Popper con un atizador de chimenea para hacer valer sus argumentos. En estos hechos se pone de manifiesto rasgos de un caso de falacia. Claro, ¿qué está haciendo Wittgenstein? Está amenazando con el uso de la fuerza ad ignorantium. No, ad baculum, ad baculum. ¿Por qué por ahí vi una B? Me parece. No, está bien, la B, ad baculum. Claro, amenaza. Puede ser de uso físico, la fuerza física puede ser una amenaza de cualquier tipo, ¿no? ¿Cómo sería dominen? Ah, por ejemplo, si Wittgenstein hubiera dicho, el señor Popper no tiene autoridad para hablar de estos temas porque el señor Popper todavía no es doctor, o algo así, ¿no? O el señor Popper no tiene el reconocimiento de los, no sé, de la universidad para hablar de estos temas, qué sé yo. Algo así hubiera sido a dominen. Por ejemplo, mira, te voy a contar rapidito ya, porque ya no nos queda mucho tiempo. Nietzsche una vez dijo que Sócrates era contrario a los valores griegos. Por ejemplo, que Sócrates valoraba mucho el alma, el espíritu, que no le importaba el cuerpo porque era feo. De verdad, ¿eh? Como Sócrates era feo, obviamente pues para él la belleza no era importante, no podía ser importante. Por eso él le da mucha importancia a la belleza del alma. Bueno, eso es un adomio, evidentemente, ¿no? Bueno, eso dijo Nietzsche una vez, leí en uno de sus escritos. Pregunta 3. Se lee lo siguiente en un texto histórico. Creso, el rey de Lidia, fue advertido al consultar al oráculo de Delfos eh, antes de iniciar la guerra contra el reino de Persia, de que si Creso va a la guerra contra Ciro, destruirá un poderoso reino. Entusiasmado con esta predicción, que a su entender auguraba un triunfo sobre el poderoso reino de Persia, atacó y fue destruido por Ciro, el rey de Persia. Desesperado compareció de nuevo ante el oráculo, cuyos sacerdotes le dijeron que la respuesta había sido totalmente correcta. Al ir a la guerra contra Ciro, Creso había destruido su propio reino, ¿no? Había destruido un poderoso reino, el suyo propio. De lo afirmado se sigue que hay indicios suficientes para hablar de una falacia. ¿Qué tipo de falacia sería? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de falacia sería? De énfasis, de filología, equívoco. A ver, equívoco no puede ser porque no hay una palabra que se esté interpretando en dos sentidos. No, no puede ser equívoco. Acá es anfibología, claro, porque es el mensaje el que se interpreta incorrectamente. Es un mensaje ambiguo, es ambiguo, es anfibológico. O sea, tú puedes, claro, lo que quería dar a entender el oráculo era ambiguo, porque, claro, lo podías entender como que tú ibas a destruir un reino, pero también podía haberse interpretado como que iba a destruir tu reino. No queda claro cuál es el mensaje, no queda claro. ¿Sí? La manera como se presenta el mensaje hace que no quede claro a qué se está refiriendo exactamente, pero no es por una palabra. Tampoco es por el énfasis, ¿ah? Porque no hay un énfasis, o sea, al final lo interpretas de una manera o de otra, el énfasis es el mismo. El énfasis es el mismo, es la B. ¿No? Al final, Creso quiso interpretarlo de esa forma, por eso se equivocó. También pudo haberlo interpretado de otra manera, ¿no?
4. Juan le ha pedido matrimonio a María, pero ella considera que aún tiene poco tiempo de enamorados, además de recordarle que ambos no han acabado la universidad ni cuentan con empleos estables. Juan le ha respondido que de no aceptar él se sentirá muy mal y no podrá soportar la pena. Juan comete la falacia conocida como argumentum ad. Está tratando de, claro, de causar pena, lástima, misericordia, claro, casa, correcto, casa. Este está un poco más fácil, ¿no? A ver, ya para terminar y les doy las claves. 5. En una conversación entre amigos uno le dice al otro que si no usa cinturón de seguridad, la policía lo multará. ¿Ya? Por lo tanto, si ve un policía cerca, debe utilizar el cinturón de seguridad para evitar ser multado. Y no por las razones de seguridad que implican llevar puesto el cinturón. En esta conversación se puede apreciar el empleo de la falacia conocida como argumentum ad. Correcto. Hay una amenaza. Si no te pones el cinturón, te van a multar. Ponte el cinturón. Exacto. Muy bien. Vamos a ver. Les dicto las claves que faltan, ¿ya? Por ahí creo que Andrea me había preguntado la 14, ¿qué tipo de falacia es? Perdón, esa es 12. 14. Es un ad sí. Ese es un ad. Claro, porque hace referencia a que era nazi. Ese es un circunstancial. Un ad circunstancial. Ajá. Ya, les dicto las claves, nos quedamos en las 5, ¿no? La clave de la pregunta 6, a ver, tomen nota. 6 dado. 6 es dado. Dado. 7 es casa. 8 casa. 9 dado. 10 elefante. 11 dado. 12 casa. 13 árbol. Y 14 dado, ¿no? El ad hominem circunstancial. No es ofensivo, ¿por qué? Porque era nazi. Decir que era nazi no es ofenderlo, no es insultarlo. Efectivamente lo era, ¿no? O sea, simplemente lo que está haciendo es descalificarlo por ser nazi. Ujú. Bien, a ver. La 13 es árbol. La 13 es árbol. Fabiola, ¿tienes duda en esta? Es una pregunta de un examen, ¿no? ¿Qué dice la verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones individuales? Un enunciado que sirve como provisto de un argumento puede ser verdad, mientras que el enunciado que sirve... Esta conclusión puede ser inferida válidamente, pero no tiene sentido decir que una conclusión en sí misma es válida o inválida. Ajá, de acuerdo con el pasaje citado, se puede inferir que... a ver, ¿dónde está la otra imagen? Para responderte hasta las claves. Las premisas de la conclusión forman parte del discurso. El criterio de verdad depende de la lógica proposicional. Solo los argumentos califican como válidos. Sí, la D. Dado es la clave de la que me acabas de pasar, de la pregunta que me han pasado, Fabiola, es dado. La clave es dado. Sí, porque los argumentos son válidos o inválidos. ¿Sí? La verdad no tiene que ver con la lógica. O sea, la lógica te puede ayudar a establecer, sí, pero no es papel de la lógica estudiar la verdad. La conclusión no es verdadera ni falsa. Perdón, la conclusión no podemos decir que es válida o inválida. El argumento en su conjunto. El argumento en su conjunto es válido o inválido. La conclusión es verdadera o es falsa, depende, no sé. Pero es el argumento el que es válido o inválido. ¿Sí? La conclusión. Sí, el argumento, el argumento. Las proposiciones no son válidas o inválidas por separado, no. Por separado son verdaderas o son falsas. Sí. Por ejemplo, decir Sócrates es mortal, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Sí o no? En este caso es verdadero. Ujú. Bien, chicos. Sí. No, la conclusión no es válida ni válida, es el argumento o razonamiento en su conjunto, en conjunto.
Ya, chicos. Entonces, ahora sí me despido. Ya nos estamos viendo. Espero que puedan estar en el repaso. Si están en el repaso, seguramente nos vamos a ver porque yo voy a estar ahí. Y si no pueden, bueno, no importa, traten de estudiar, de repasar, organícense. ¿Ya, chicos? Traten de organizarse para que aprovechen lo máximo estos dos meses casi que todavía quedan para el examen de San Marcos. ¿Ya? Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chicos. Cuídense un montón. Ya nos estamos viendo. Chao, chao. Sí, espero verlos en el repaso. Ya nos